Es la parte 2 del video del estrés plantil y en este video aprenderás a cómo salvar a tus plantas. Voy a mencionar el problema y en concreto te voy a mencionar la solución que yo le daría, que parecerá un poco obvia, pero muchas veces tenemos que buscar en lo más básico para poder salvar a nuestras plantas. La primera que vamos a abordar son las manchas de sol. Y las manchas de sol nacen a raíz de que la exponemos mucho tiempo al sol y la planta empieza a perder pigmentación e incluso le empiezan a salir unas manchas enormes, como las del siguiente video. Como podrás ver, estas hojas se encuentran quemadas por el sol. Notas esas manchas y esa quemadura se nota mucho en sus hojitas. Y no solo fue una, fueron varias porque la olvidé en el patio. Y acá te dejo otro ejemplo para que veas cómo incluso sus hojas se arrugaron con el sol. También debes observar que los reflejos como los espejos o los vidrios pueden también afectar y quemar a tu planta, así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Es por ello que la primera solución que te voy a dar con las manchas de sol es que las retires del lugar donde las estás poniendo y las pongas en un lugar con la misma iluminación, pero sin luz solar directa, para no alterar su ciclo y que también pueda repararse ella misma. Ojo, estas hojas ya son irreparables, ya no vas a poderlas reparar, pero las próximas o sus próximos brotes van a ser distintos y ya sin alguna mancha. Otro tipo de mancha amarilla que tienen las plantas es cuando se empieza a degradar el nitrógeno que tienen dentro de sus hojitas y empiezan a aparecer pequeños puntitos amarillos alrededor de la hoja. Si tú notas algo así, probablemente estemos ante una plaga. Así que cada vez que mires una hoja nueva o una hoja que se está poniendo amarilla más bien, tienes que darle la vuelta para ver si no tiene algún tipo de plaga y saber cuál es y así poderla tratar. Ahora vamos a nuestro tercer punto, las manchas por falta de humedad ambiental. Hay muchas especies que requieren humedad ambiental excesiva, por ejemplo los anthuriums y los filodendros, entre otras plantas que podemos encontrar que requieren esa humedad. Al hablar de humedad ambiental, no estamos hablando de la humedad que existe en el sustrato, sino de la humedad que está dentro del cuarto o del espacio donde se encuentra. Estas plantas en su mayoría son tropicales, vienen de lugares muy calurosos y donde existe mucha agua, así que necesitan ese ambiente para que sus hojas no se quemen. Y en el siguiente video te voy a ilustrar un ejemplo de un filodendro que yo tengo que le salen ese tipo de manchas por falta de humedad. Es difícil notarlas, pero bueno, aquí se van a ver un poquito mejor para que las puedas observar y las identifiques. Y así es como se ve una planta que necesita más humedad ambiental. Si te das cuenta, estas manchas son distintas a las otras de la quemadura solar. Son muy diferentes. Podría aventarme un monólogo aquí de todos los problemas que da la falta de humedad ambiental, porque también produce que se enrosquen las hojas, por ejemplo, pero ese no es el punto, eso ya lo platicaremos después. Sin embargo, aquí te voy a dejar la solución para este tipo de hojas. Encuentres estas hojas de falta de humedad ambiental, vas a tomar un atomizador y lo que vas a hacer y vas a proceder con tu planta es a rociárselo encima de sus hojas. De sus hojas, trata de no darle en los tallos porque pueden acumular humedad y eso les puede producir hongos. Así que utilízalo encima de sus hojitas y no lo uses hasta que esté escurriendo. Solamente dale una o dos para que esté como nueva y después de eso vas a ver que le va a ayudar mucho a tu planta para que tenga un poquito más de humedad. La solución que yo te puedo dar es que compres un humidificador y el humidificador lo tengas alrededor de todas tus plantas que requieren mucha humedad ambiental. Ahora, tienes que tener mucho cuidado con los humidificadores porque ocupan agua de garrafón y no les vayas a poner agua de la que viene clorada o de la que sale de las llaves porque eso puede perjudicar primero a tu humidificador y segundo a tus plantas. La tercera solución que te voy a dar para este problema es que juntes a tus plantas, que las pongas juntitas. Eso va a hacer que ellas mismas produzcan un microclima y también que su humedad se vaya evaporando un poquito más lento, ya sea cuando las regaste o cuando las estás espolvoreando con el spray este que tenemos aquí. Entonces, eso también les puede servir mucho a tus plantas si notas que les hace falta humedad ambiental. Ahora, vamos a entrar ya a los puntos que son un poco más complejos. Ya hablamos de lo que es visible, de lo que podemos ver encima, pero bueno, hay cosas que sí podemos ver, pero no las podemos tratar por encima. Tenemos que darle otro tipo de tratamiento a nuestras plantas. ¿De qué estoy hablando?
Te estoy hablando de los hongos y te estoy hablando de las bacterias y te estoy hablando de las enfermedades y te estoy hablando de los sustratos, de las raíces podridas, del exceso de riego, de la falta de riego, etcétera, etcétera. Así que viene una serie de pasos que vas a poder ocupar igual como te los di ahorita. Quizá no todos ilustrados porque no tengo las imágenes a la mano y no he tenido todos los síntomas, o bueno, sí los he tenido, pero tal vez no he tenido la oportunidad de grabarlos porque fue antes de que decidiera abrir este canal, pero voy a tratar de ilustrártelos lo mejor que pueda y de utilizar videos que ya tenía por ahí para poder llevar a cabo esta tarea. Cuando tú notes que tu hoja amarilla no está completamente amarilla, sino que es verde y tiene algunos puntitos alrededor de tu hoja, esto puede ser un indicativo de que tiene hongos. Puede ser, si ya completaste los pasos anteriores de estas cosas visibles que vimos y ninguna de ellas te funcionó, entonces ya podrías contemplar la fórmula de que sí tiene algo por dentro en su sustrato o incluso alojado en la planta, que es este tipo de hongos. Muchos tipos de hongos y no voy a profundizar en eso ahora, solamente te voy a decir es que buscan las condiciones adecuadas para poder aparecerse y normalmente lo hacen en condiciones de extrema humedad. Bien, lo primero es aislar a estas plantas, aislarlas lo más posible de todas las otras para que no vaya a contagiarlas. El segundo paso, pero no menos importante, es que trates de manipular siempre a las plantas con tu cubrebocas. Si ya sabes que tiene un hongo y es visible, por ejemplo, se puede presentar de manera como una capita blanca encima de su sustrato o con las manchitas que te digo, o incluso puede tener otra apariencia, pero se nota rápidamente cuando es un hongo porque es algo fuera de lo común. Ahora, mis recomendaciones para cuando tengas un hongo o lo hayas detectado es que uno, no manipules el sustrato, no se lo quites, déjala ahí con el mismo sustrato y vas a tratar todo esto con el fungicida. Así que vas a aplicar fungicida sistémico para ayudarle a tu planta a fortalecer su sistema inmune y que pueda erradicar este hongo. Trata de hacerlo en espacios abiertos para que se ventile y también, bueno, pues para que no te fumes todo el fungicida. Seguramente después sacaré un video completo sobre estas cosas porque la verdad es que me falta mucho aprender de ellas, pero bueno, se los prometo, por ahí después haremos un video metiéndonos más a estos temas de los hongos y los fungicidas. Ahora, si ya detectamos que esto también no es lo que tiene nuestra planta, bueno, pues entonces ya podemos hablar de una falta de riego, quizá. Recuerda que ahora estamos hablando de cosas internas. Bueno, el riego para mí es algo interno porque pues llega a las raíces. ¿Cómo sabemos que tiene una falta de riego nuestra planta? No interpretarás que su sustrato está bastante seco, que se te pasó la mano, que no la regaste a tiempo. Y tú tendrás que darte cuenta de tus hábitos de riego. Si tú sabes que esa planta le tocaba y no lo hiciste en su momento el riego, bueno, pues entonces ahí sí tendrás que hacer tu interpretación para saber qué tanto necesita de agua esa planta. Y recuerda que no todas las especies necesitan el mismo riego, sino que tienes que mirar cuál es su hábito de riego. Ahora, si quieres notar bien cómo se ve esto o la falta de riego en tus plantas, bueno, pues se le empiezan a amarillar las hojas y algunas se caen. Eso sí es muy común en la falta de riego. Y también, si tú ves sus raíces, se empiezan a poner más duras y también se empiezan a caer, se endurecen y se caen. Ahora, ¿cómo interpretaremos, por ejemplo, el exceso de riego? Se empieza a notar, por ejemplo, como en este video pasado que subimos que sus hojas se decaen, es muy probable que sea por eso, porque se le pudrieron sus raíces y la planta es tan grande que ya no está absorbiendo la misma agua que sube por sus raíces a sus tallos y a sus hojas. Y bueno, esto está haciendo que se pongan flácidas y que ya no tengan la misma firmeza. Y que bueno, ¿qué te recomiendo con el exceso de riego? Nuevamente, que tengas nuevos hábitos o que hagas un cambio de sustrato para que puedas moderarla mejor. Y bueno, así ya puedas notar cuándo se está secando, cuándo no. Incluso te recomiendo usar macetas transparentes o vasitos desechables que ya no ocupes. Los lavas bien y los ocupas. ¿Por qué? Bueno, así va a ser más fácil para ti notar cuando el sustrato ya esté seco. Y no solo eso, también vas a poder ver sus raíces, lo cual te va a dar más seguridad si eres aún principiante dentro de las plantas. Y bueno, pues notarás cuando sus raíces tengan incluso un síntoma de pudrición, que es nuestro siguiente tema.
Por último, pero no menos importante, la pudrición de las raíces. Insisto, todos estos temas los retocaremos luego en un video en específico y me gustaría saber si ustedes quieren saberlo también y que lo pongan en los comentarios, pero les voy a hablar muy sobremanera de la pudrición de las raíces. En su mayoría, la pudrición de raíces se produce porque el sustrato está muy compacto y no hay aire dentro del sustrato. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las raíces ya no pueden absorber tanta agua de la que está acumulada ahí y pues empiezan a pudrirse. Esto también tiene que ver con el exceso de riego. Y que si ya probaste todo lo demás y nada te funcionó, probablemente ya se estén pudriendo tus raíces. Si notas que tu planta no tiene fuerza, que se le amarillan las hojas muy rápido, que ya no tiene la misma vigorosidad, etcétera, etcétera. Si la ves muy rara y ninguna de las otras cosas que pusimos en este video te han funcionado, seguramente estamos hablando ya de pudrición de raíces. ¿Y qué vas a hacer con esto? Bueno, la solución es sacar a tu planta de su maceta y ver sus raíces, literalmente. Tú te vas a dar cuenta, si sus raíces están sanas, van a poderse ver, bueno, bien, de sobremanera las vas a notar bien, sin colores extraños, sin colores negros, sin colores cafés, de ninguna otra forma. No estarían flácidas, sino rígidas y tendrían incluso hasta dos segmentos de raíces, o sea, raíces secundarias. Hace poco una de mis plantas empezó a perder sus hojas, sus nuevos brotes y se le estaban cayendo muchísimo y muy rápido. Entonces me di cuenta que tenía que abrirla y fíjense lo que encontré dentro de la planta, pudrición de raíces. Esa raíz que ven ahí, esa raíz está sana, pero vean las otras, cómo se ven, aguadas, delgaditas, incluso de un color distinto y flácidas. Eso es la pudrición de raíces, a diferencia de las raíces sanas como la que vimos a su derecha. Continuando con la solución, vas a quitar la mayoría de raíces podridas que puedas y vas a plantarla de nuevo en un sustrato más aireado y más coherente respecto a tu planta. Ahora, ¿qué también puede pasar? Que ya no tenga suficientes raíces, que solo le quede una muy pequeña. Entonces la vas a poner como si estuvieras metiendo un esqueje en perlita o en musgo. Y yo te aconsejo que la pongas en una caja de propagación, es decir, en estas cajas herméticas, para que tú puedas observarla y también para que pueda ella empezar a crecer y desarrollar sus raíces más rápido. Y también te recomiendo que le eches un poquito de fungicida porque probablemente si ya tiene las raíces podridas, en algún momento va a desarrollar hongo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero para evitarlo, pues le pongas un poco de fungicida sistémico para que tu planta active sus mecanismos de defensa y esto la puede ayudar también a que no se le vaya a desarrollar algún tipo de enfermedad. No, hay muchísimos otros puntos que no hemos podido abordar, de verdad son muchos y ni siquiera sentí que profundizara tanto en algunos, pero me gustaría saber en cuál te gustaría que profundizáramos más para que tú entiendas mejor el proceso que debe de llevar cada uno. Y también, bueno, me gustaría ser más específico para que ustedes tengan más información y puedan utilizarla en sus plantas. Y que si les gustó el video, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos, coméntenlo y por favor pónganme ahí qué es lo que a ustedes les gustaría que profundizáramos, en qué parte del video, en qué cosa, qué no dejamos muy claro, qué dejamos a la ligera, qué no tocamos lo suficiente, ¿vale? Todo esto para que, bueno, yo me organice las ideas y les traiga otros videos más explícitos de cómo podemos hacer esta revivisión de plantas, que así nombré. Vale, pues muchas gracias por escuchar, que tengan un excelente día y gracias nuevamente.